Con gusto, presidente. San Salvador, 30 de marzo de 2020. Secretarias, secretarios, honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. En nuestra calidad de diputadas y diputados de la honorable Asamblea Legislativa, por este medio, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 131 ordinal primero de la Constitución de la República, expresamos que la Constitución de la República reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Ello implica que el Estado esté al servicio de todas las personas sin distinción, restricción o preferencia de algún tipo. El 14 de marzo del presente año, El Salvador decretó el estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19 por medio de decreto legislativo número 593, con vigencia de 30 días contados a partir del día de su publicación en el Diario Oficial. Que en el marco de esa declaratoria de estado de emergencia, el gobierno de El Salvador adoptó, entre otras medidas, cerrar los espacios aéreos a los vuelos internacionales, lo que ha provocado, entre otras cosas, que un número considerable de personas salvadoreñas que salieron del país permanezcan, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, España, siendo imposible su retorno para la ejecución de la referida medida. Que a pesar del deseo de regresar y su disposición en obedecer las medidas sanitarias implementadas por las autoridades salvadoreñas, resulta de mucha preocupación que en el decreto legislativo ya referido y previo a la adopción y ejecución de las medidas para evitar el contagio o propagación del COVID-19 no se haya considerado la situación de las personas salvadoreñas que se encontraban fuera del país, independientemente las razones, y es de mayor preocupación que se desconozcan hasta el momento acciones positivas como de vuelos humanitarios para facilitar el retorno de las personas salvadoreñas que se encuentran en el extranjero. Por lo antes expuesto, solicitamos se incorporen dos incisos al artículo 2 del decreto legislativo número 593 que contiene estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, en el sentido que el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, facilite los vuelos humanitarios necesarios para que las personas salvadoreñas que a causa de la emergencia causada por el COVID-19 no han podido realizar el viaje de retorno a nuestro país. Asimismo, que esta instancia elabore, implemente y difunda los protocolos para brindar una atención y protección de las personas en su proceso de retorno, independientemente la situación migratoria. En espera de contar con su apoyo, nos suscribimos y tiene la firma de la colega Karina Sosa y Anabel Belloso. Leída la pieza de correspondencia, señor presidente. Hay proyecto de decreto. De la lectura del proyecto de decreto. Con gusto, presidente. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, primero, que la Constitución de la República en su artículo 1 reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Y en su artículo 5 establece que toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. Segundo, que mediante decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo número 426 de la misma fecha, se emitió estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, cuyo contenido en su artículo 1 declara estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República, dentro del marco establecido en la Constitución. Tercero, que en el marco del referido decreto legislativo, el órgano ejecutivo ordenó cerrar el espacio aéreo a los vuelos internacionales, lo que provocó que personas salvadoreñas que habían salido del país permanezcan aún fuera del mismo, a pesar de su deseo de querer regresar y su disposición en obedecer las medidas sanitarias implementadas por las autoridades. Cuarto, que en el decreto legislativo citado no se prevé medida alguna para el retorno de las personas salvadoreñas que se encuentran en esa situación, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá facilitar vuelos humanitarios que garanticen el retorno de las personas salvadoreñas que se encuentran en diferentes países, implementando los protocolos necesarios para la atención y protección de todas las personas en su proceso de retorno, independientemente la situación migratoria. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las diputadas y diputados, decreta la siguiente reforma al decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo número 426
de la misma fecha que contiene estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19. Artículo 1. Incorpórase dos incisos en la parte final del artículo 2 de la siguiente manera. El Ministerio de Relaciones Exteriores facilitará vuelos humanitarios para garantizar el retorno de las personas salvadoreñas que se encuentren fuera del mismo a causa por el COVID-19, siendo necesario que la referida instancia elabore, implemente y difunda los protocolos para la atención y protección de todas las personas en su proceso de retorno, independientemente de la situación migratoria. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y tendrá vigencia por 30 días, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los tantos días del mes de abril del año 2020. Leído, presidente, la pieza y el proyecto de decreto.